Bueno, ¿qué tal, Célula? Una vez más, encontrándonos por este medio. Y bueno, hoy quería compartirles el tema de cuando Dios se enoja. ¿Será que Dios se enoja? ¿Le diremos alguna vez a Dios como el chavo, bueno, no te enojes? Sospecho que en la actualidad hemos hablado tanto del amor de Dios que se nos olvida su santidad. Nos imaginamos a un Dios indulgente, una especie de abuelito celestial que pasa por alto las cosas malas que hacemos los seres humanos. La Biblia nos presenta un cuadro muy diferente. En realidad, si nosotros no llegamos a captar la realidad de la ira de Dios, viviremos en un mundo de fantasía. Es más, viviremos en un mundo que deja de tener sentido. Si Dios no se enojara contra el mal, eso significaría que el mal realmente no le importa. Si el mundo fuera así, el resultado pronto sería el caos. El enojo de Dios contra el pecado y la maldad aparece una y otra vez en la Escritura. Jesús, en quien vemos manifestado el amor de Dios, se enojó cuando llegó al templo y vio lo que allí se hacía. Hoy vamos a leer el relato de una visión que tuvo el profeta Miqueas del juicio de Dios. Esta visión nos revela cosas muy importantes acerca de la justicia y el enojo de Dios. Solo si comprendemos estas cosas, podremos ajustar nuestras vidas para agradar a Dios. El profeta Miqueas vivió al mismo tiempo que Isaías, casi 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Los días de gloria bajo David y Salomón eran un recuerdo lejano. El pueblo de Dios se había dividido en dos naciones. La nación del norte, Israel, tenía su capital en Samaria. El pueblo de Judá tenía su capital en Jerusalén. Israel vivía en rebelión contra Dios, siguiendo a otros dioses. Judá adoraba esporádicamente a Dios, pero también a los ídolos. Leamos ahora entonces el libro de Miqueas, la visión que Dios le dio a Miqueas para este pueblo indeciso e idólatras. Y vamos a abrir la Biblia en Miqueas 1 y leer los versículos del 1 al 7. Los leen cada uno en su casa para así adelantamos y no tenemos tanto tiempo aquí. En el primer versículo nos relata la persona y la situación en que se dio este mensaje divino. Lo que leemos en la Biblia se escribió para ciertas personas en cierta situación y entendemos mejor su mensaje si comprendemos algo acerca de esa situación inicial. Sin embargo, el mensaje de Dios no es solamente para aquellas personas, es para todos. En estos versículos descubrimos tres realidades acerca de Dios que deben transformar nuestra manera de pensar y de vivir. La primera realidad es que Dios es un Dios que habla. El verso 1 describe la palabra que el Señor dirigió a Miqueas. Esto no fue algo que Miqueas inventó, no fue un sueño suyo. Es un mensaje que Miqueas recibió de afuera, una comunicación que le llegó en una visión bajo la inspiración del Espíritu Santo. Significa que debemos tener un criterio para distinguir lo verdadero de lo falso, y ese criterio es la Biblia. Cuando ignoramos la realidad de que Dios nos habla, es difícil llenar el vacío con un Dios de nuestra propia creación. En lugar de escuchar la voz de Dios, proyectamos un Dios de nuestro propio invento. Seríamos como quien camina por la calle de noche y al pasar junto a unas luces ve a su lado una enorme figura. ¿Qué será? De principio se espanta, pero pronto observa que la enorme figura hace solo lo que él hace. ¿Cuál es la figura? Su sombra, por supuesto. Así podemos imaginar que Dios quiere lo que nosotros queremos y que a Él le gusta lo que a nosotros nos gusta. Nos quedamos con un Dios de sombra, pero el Dios que existe en la realidad es un Dios que habla
y por lo tanto debemos escucharle. ¿Qué dice el verso 2? Escuchen, pueblos todos. Preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Leemos su palabra, pidiéndole que nos hable? ¿Prestamos atención a las enseñanzas de Jesús? ¿Dedicamos atención a los mensajes que escuchamos? No cerremos nuestros oídos a la voz de Dios. Escuchemos lo que Él nos dice por medio de su palabra. Dios es un Dios que habla. En los siguientes versículos descubrimos otra realidad acerca de Dios. Él es un Dios que juzga. El Señor es soberano sobre toda la tierra. En su visión, Miqueas ve a Dios levantándose de su trono celestial en el palacio de donde Él reina sobre su creación y dirigirse hacia la tierra. Este Dios no es un osito de peluche. Cuando Él camina sobre las montañas se derriten como cera. Los valles con sus fértiles suelos se parten como por una gran inundación. La tierra misma parece huir espantada frente a la presencia de Dios cuando viene a juzgar. Cuando Él se levanta para juzgar, nada se escapa. Si pensamos que Dios no nos juzgará porque Él es amor, tenemos una idea equivocada de Dios. Si pensamos que Dios es un ser tierno y sensiblero, ignoramos la realidad. Él es un fuego consumidor, es un viento huracanado, es una tormenta devastadora. ¿Por qué se pone así? Los versos 5 y 6 lo dicen, por el pecado de su pueblo. Otros profetas describen el juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. Aquí Miqueas ve en alarmante visión el juicio de Dios contra su propio pueblo rebelde. Ellos habían desobedecido a Dios, violando el acuerdo que Dios había hecho con ellos. Los había sacado de su esclavitud de Egipto, los había llevado a la tierra prometida y los había establecido en esa buena tierra. Sin embargo, ellos se habían rebelado contra él. Habían ido detrás de otros dioses, habían descuidado la verdadera adoración, habían pisoteado los mandamientos de Dios, prefiriendo sus propios caminos. Por fin, Dios se hartó y tomó cartas en el asunto. Este Dios que juzga es un Dios celoso. Esta es la tercera cosa que descubrimos en este pasaje acerca de Dios. Él es un Dios celoso y no tolera la presencia de otros dioses en la vida de su pueblo. ¿Por qué dejaría la bella ciudad de Samaria en escombros? ¿Por qué la arrasaría hasta el suelo? Porque su pueblo había ido detrás de los ídolos. Por eso dice el verso 7, todos esos ídolos serían hechos pedazos. La idolatría para Dios es como la prostitución. La persona que adora un ídolo traiciona al verdadero Dios y entrega algo sagrado a cambio de algún beneficio temporal, así como la prostituta entrega su cuerpo a cambio de dinero. Lo que Israel pensaba haber ganado con su prostitución a los ídolos era la belleza de Samaria, que era una ciudad realmente impresionante. Los arqueólogos nos dicen que el estilo de construcción y la decoración de las piedras usadas en la construcción de Samaria no tenían igual en toda esa zona. Pero todo sería destruido y toda su riqueza sería llevada y derrochada para pagar a las prostitutas que servían en los templos de los ídolos. Así dice Dios, todo cuanto ganó como prostituta en paga de prostituta se convertirá. Los asirios fueron el instrumento que Dios usó para realizar su juicio. Unos cuantos años después de que Miqueas dio esta profecía, los asirios invadieron y destruyeron por completo la ciudad de Samaria. Se llevaron todas sus riquezas. La historia humana nos dice que el rey Sargón II conquistó Samaria en el año 722 a.C., pero Dios nos muestra que esto sucedió en castigo por la rebelión de su pueblo. ¿Qué tendrá que usar Dios para quitar de nuestra vida lo que no le agrada? ¿Qué disciplina fuerte nos tendrá que imponer? Es mucho mejor que nos arrepintamos y dejemos lo que Dios no le agrada. Este fue el llamado de Jesús. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1:15. En Jesús hay salvación, pero esa salvación no llega sin arrepentimiento. Los seres humanos no hemos dejado de adorar a los ídolos
y ya no adoramos a Baal o a Cera, pero hacemos un ídolo del dinero. Nos afanamos por conseguir siempre más, sacrificando a nuestros hijos y dejando de adorar a Dios con tal de ganar un poco más. En lugar de buscar su paz en Dios, entregan su vigor y sus bienes a cambio de una alegría y una felicidad que solo duran poco tiempo. Dios es celoso, Él merece nuestra adoración y no tolera que lo traicionemos con otros dioses. El rey Ezequías, quien reinó en Jerusalén, hacia el final del ministerio de Miqueas, tomó a pecho esas palabras. Él quitó los lugares altos, donde se adoraban a los ídolos, quitó de Judá lo que ofendía a Dios, y como resultado, cuando Samaria cayó, Jerusalén fue librada. Es hora de arrepentirnos, es hora de quitar de nuestra vida todo lo que le ofende a Dios antes de que su juicio caiga sobre nosotros. Si nos arrepentimos, Él se mostrará misericordioso, pero si persistimos en hacer lo que le ofende, solo nos espera el juicio. Oigamos entonces la palabra de Dios, vengamos arrepentidos a Jesús para darle toda nuestra oración y ser librados del juicio. Esta historia realmente es llevadera a nuestra conciencia y que podamos realmente nos podamos poner a cuenta con Dios, ¿no? De nuestras vidas, que simplemente Dios dice, no hay justo, y todos somos pecadores. En algo siempre podemos estar mejorando. Dios les bendiga, nos vemos luego en el Zoom.